Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más de Bitcoin Alive. Hoy hablaremos de Angular. Para nosotros es el mejor framework para diseño tanto de frontend, que es la página que vemos en internet, también llamado como cliente, como de backend, que sería las tripas de la página web donde tiene escritas todas las funcionalidades y protocolos para la comunicación con el cliente, también conocido como servidor. ¿Por qué utilizar Angular y no otro framework? Dado que Angular es un framework, ofrece muchas más opiniones y funcionalidades de serie que una simple biblioteca. Con otro software similar, lo más común es tener que tirar de varias bibliotecas de terceros a la hora de desarrollar una app. Lo más probable es que necesites algunas adicionales para hacer el routing, para la gestión de dependencias, para realizar llamadas a APIs REST, para hacer el testing, etc. También hay muchas decisiones que tomar sobre cómo organizar el código, la arquitectura de la aplicación. Tantas que pueden llegar a abrumar. Angular ofrece más opiniones de serie, ayudándote a arrancar sin intimidarte por la toma de decisiones. Es decir, con Angular ya sabes desde el primer momento cómo organizar el código, cómo se realizan las diferentes tareas que necesitas, la arquitectura de la aplicación. Una cuestión muy importante es que esta consistencia que te impone también ayuda a las empresas a hacer nuevas contrataciones de programadores o a incorporar a nueva gente a los equipos. Un nuevo programador que retome un proyecto de Angular se siente como en casa de forma rápida, ya que si conoce Angular conoce la manera en la que se hacen las cosas con este framework. Esto facilita también el intercambio de programadores entre proyectos. Aunque se puede programar en ECMAScript puro, el equipo de Angular decidió que haría todo el desarrollo con el lenguaje TypeScript, y casi toda la documentación y los ejemplos que encuentras por ahí utilizan este lenguaje. A mucha gente esto le parecerá un error, pero el criterio que ha seguido el equipo de Angular sobre la variedad de JavaScript a utilizar tiene muchas ventajas. Una de las primeras es la consistencia en la documentación. Si navegas por la web intentando encontrar ejemplos y tutoriales de otras bibliotecas de JavaScript vas a ver de todo, pero la única constante es la inconsistencia que existe. Por ejemplo, ES6, o sea, ECMAScript 2015, ofrece varias formas diferentes de declarar un objeto, lo cual puede confundir a muchos. Con TypeScript esto no pasa, y toda la sintaxis y la manera de hacer las cosas en el código es la misma, lo que añade coherencia a la información y a la forma de leer el código. Aunque Angular no te obliga a usar TypeScript, el equipo del core de Angular sí que lo ha adoptado y en la documentación sugiere usar TypeScript por defecto. Esto implica que los ejemplos relacionados y los proyectos de código abierto parezcan más familiares y consistentes. Angular ya ofrece ejemplos claros que enseñan cómo usar el compilador TypeScript. Esta consistencia debería ayudar a evitar la confusión y la sobrecarga en la toma de decisiones derivadas de empezar con Angular. Todo esto redunda además, a largo plazo, en un mejor y más fácil mantenimiento de las aplicaciones. Velocidad y rendimiento. Generación de código. Angular convierte tus plantillas en código altamente optimizado para las máquinas virtuales de JavaScript de hoy en día, ofreciéndote todas las ventajas del código escrito a mano con la productividad de un framework universal. Ejecuta la primera vista de tu aplicación en Node.js, .NET, PHP, y otros servidores para renderizado de forma casi instantánea obteniendo solo HTML y CSS. También abre posibilidades para la optimización del SEO del sitio, incluyendo configuración. División del código. Las aplicaciones de Angular se cargan rápidamente gracias al nuevo enrutador de componentes. Este ofrece una división automática de códigos para que los usuarios solo carguen el código necesario para procesar la vista que solicitan. Productividad. Plantillas. Permite crear rápidamente vistas de interfaz de usuario con una sintaxis de plantilla simple y potente. Angular CLI. Las herramientas de línea de comandos permiten empezar a desarrollar rápidamente, añadir componentes y realizar test, así como previsualizar de forma instantánea la aplicación. IDES. Obtén sugerencias de código inteligente, detección de errores y otros comentarios en la mayoría de los editores populares e IDES. Historia completa del desarrollo. Testing. Utiliza Karma para realizar pruebas unitarias, y Protractor para realizar pruebas end-to-end de forma rápida, estable y eficaz. Animación. Permite crear animaciones complejas y de alto rendimiento con muy poco código a través de la intuitiva API de Angular. Accesibilidad. Posee características para crear aplicaciones accesibles con los componentes disponibles para área. Vamos a ver cómo iniciar un proyecto con Angular y qué galerías podrás encontrar para crear tu web, tanto gratuitas como de pago.
Angular es un framework open source desarrollado por Google para facilitar la creación y programación de aplicaciones web de una sola página, las web SPA, Single Page Application. Angular separa completamente el frontend y el backend en la aplicación, evita escribir código repetitivo y mantiene todo más ordenado gracias a su patrón MVC, modelo vista controlador, asegurando los desarrollos con rapidez, a la vez que posibilita modificaciones y actualizaciones. En una web SPA, aunque la velocidad de carga puede resultar un poco lenta la primera vez que se abre, navegar después es totalmente instantáneo, ya que se ha cargado toda la página de golpe. Solamente es una ruta la que se tiene que enviar el servidor, y Angular lo que hace por debajo es cambiar la vista al navegar para que dé la apariencia de una web normal, pero de forma más dinámica. Entre otras ventajas, este framework es modular y escalable adaptándose a nuestras necesidades y al estar basado en el estándar de componentes web, y con un conjunto de interfaz de programación de aplicaciones, API, permite crear nuevas etiquetas HTML personalizadas que pueden reutilizarse. El lenguaje principal de programación de Angular es TypeScript, y así toda la sintaxis y el modo de hacer las cosas en el código es el mismo, lo que añade coherencia y consistencia a la información, permitiendo por ejemplo, la incorporación de nuevos programadores, en caso de ser necesarios, ya que pueden continuar su trabajo sin excesiva dificultad. Como ya se ha indicado, las plantillas de Angular almacenan por separado el código de la interfaz del usuario, frontend, y el de la lógica de negocio, backend, que entre otros beneficios permite utilizar mejor otras herramientas anteriormente existentes. Y por si fuera poco, los principales editores y entornos de desarrollo integrado, IDEs, ofrecen ya extensiones para poder trabajar con este framework con mayor comodidad. Por su programación reactiva, la vista se actualiza automáticamente tras realizar los cambios. Además, Angular dispone de asistente por línea de comandos para poder crear proyectos base y también se integra bien con herramientas de testing y con Ionic, lo que facilita la creación de web responsive, es decir, adaptadas a móviles. Este aspecto cada día adquiere mayor importancia tanto por el creciente uso de estos dispositivos para acceder a Internet como por la personalización que Google realiza de aquellas páginas que no facilitan su visita en cualquier dispositivo. La preferencia del lenguaje en Angular es TypeScript, una actualización de JavaScript, en la que encontraréis muchos nuevos comandos y atajos para crear rutas más seguras con vuestro backend. Podréis encontrar galerías como Angular Material, Bootstrap, Ionic. Debéis analizar cuál es la más adecuada para vosotros según las características y complejidad de vuestro proyecto. También encontraréis muchas plantillas predefinidas tanto gratuitas como de pago. ¿Cómo crear un proyecto con Angular? ¿Recordáis Visual Studio Code que explicamos en vídeos anteriores? Para crear una web con Angular deberíais instalarlo. Toda la información la encontraréis en el enlace al vídeo. Imprescindible instalar en nuestro editor de código el snippet para Angular. Para eso nos dirigimos a la pestaña de extensiones en nuestro editor. Primero debemos instalar Angular en nuestro local. Aconsejamos utilizar siempre la última versión existente. Para eso utilizamos Node.js y la galería de JavaScript npm que explicaremos en otro vídeo. Después de instalar Node.js y tener acceso desde vuestra terminal a npm, lanzamos un simple comando para instalar Angular. npm install Angular. Una vez instalado nos dirigimos a la raíz donde almacenéis vuestros proyectos y lanzamos el comando ng-new Bitcoin Alive, donde Bitcoin Alive será el nombre de tu proyecto y ng será el comando principal de Angular donde encontrarás muchas variantes y acciones diferentes. Podréis elegir las opciones que más os convengan sobre estilos y sistemas de archivos. Si os fijáis, Angular ha creado todo el sistema de archivos necesarios para el proyecto. Dirigiros a la carpeta src donde encontraréis el index.html principal que vuestra web cargaría como primera página. A partir de este momento ya puedes ejecutar el servidor local que facilita Angular para ver en tiempo real todas las modificaciones y errores de compilación mientras vais trabajando. El comando a utilizar sería ngserve. Ya veréis que podéis encontrar varias funciones diferentes en este comando según el objetivo de la compilación. Como sabéis, podéis compilar para producción o para desarrollo como en todos los diferentes frameworks que podéis encontrar. Para ir creando diferentes partes de vuestra web, ya sean páginas principales, ventanas emergentes, banners, servicios, pipes o cualquier tipo de contenido que necesitéis crear, necesitamos utilizar el comando ngGenerate o ngg. Podrás encontrar muchos tipos diferentes de recursos a generar, pero el más común y que veremos ahora será la creación de componentes, por ejemplo una página secundaria donde te redirigiría a la página principal. Para esto podríamos lanzar el comando ngGenerate component o ngGc. Si estáis familiarizados con el desarrollo web, todo será súper intuitivo y fácil.
Para la gente que está comenzando con el desarrollo web haremos un tutorial mucho más detallado con todo tipo de contenido sobre cómo crear rutas, pipes y todo tipo de funcionalidades que nos encontramos en Angular. Aquí es donde empieza tu estudio e investigación sobre todo lo que puedes encontrar en Angular. Si tenéis conocimientos de HTML y CSS ya podréis hacer vuestra web solo siguiendo los pasos de este pequeño tutorial donde hemos resumido solo lo fundamental para trabajar con este framework que para nosotros es el mejor hasta ahora. Pues hasta aquí el programa de hoy amigos, esperamos que haya sido de su agrado toda la información compartida en este video. Por favor no olviden darle a like, suscríbanse al canal y compartan con sus familiares y amigos para que aprendan con nosotros. Gracias por su tiempo, cuídense mucho, manténganse en casa y nos vemos en el siguiente video.